Buenas noches, ¿qué tal? Estamos por iniciar una importante actividad de la Central Gerontológica Internacional. Esta vez le toca el turno a la unidad Vanguardia Gerontológica. Y el día de hoy vamos a contar con la magíster Judith Ávila Salas. Ella viene de México, es una destacada gerontóloga, es la actualmente subdirectora académica, investigación y análisis conceptual de la CGI, así como también es la coordinadora académica de la Unidad Vanguardia Gerontológica. Y con mucho gusto la vamos a presentar con el tema la importancia de las mascotas o animales de compañía para las personas mayores. Adelante. Gra- Gracias, Luigi. Buenas noches a todas y a todos. Y hoy vamos a tratar, como dijo un Luigi, eh, un tema muy importante que hace falta de repente hablar de él. Y hoy en día vemos que hay muchas personas que cuentan con una mascota, pero a veces como que ni siquiera tenemos en cuenta el significado de ellas. Pero específicamente vamos a hablar de qué significado tienen o cómo pueden ayudar a las personas adultas mayores. La verdad es que son múltiples los beneficios de que una persona adulta mayor cuente con una mascota, ya que les ayuda a tener contacto físico, alegría, compañía, diversión, cariño, entre muchas otras cosas. Los estimula mentalmente, ya que tienen que estar atentos a las actividades de las mascotas, a cuidarlos, a bañarlos, a alimentarlos y a jugar con ellos. Entonces esto hace que estimule la vista, el olfato, el oído, el tacto. Ayuda a sacar el lado, digamos, amable, el lado juguetón, el lado diferente, ya que hay que este, jugar con las mascotas, ¿no? Dependiendo de cuál sea el tipo de mascota que se tenga. Ahorita vamos a ver que existen diferentes tipos y para qué sirven. Aumenta la autoestima, el humor y la sociabilidad de las personas mayores. Las mascotas en algunos casos, vamos a ver ahorita algunos ejemplos, que pueden servir como alarma en caso de alguna situación de peligro, por ejemplo, como un incendio, un robo, si el teléfono suena y la persona no lo ha escuchado, o si simplemente se está en peligro en alguna situación. La responsabilidad de cuidar una mascota aportará a las personas mayores la sensación de ser útiles, que es algo muy positivo para su salud mental y su bienestar emocional. Asimismo, si ya han tenido alguna mascota, una nueva ayudará pues, a seguir en contacto con un ser vivo y lo harán de forma positiva porque ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y siempre que ya se ha tenido una mascota en el pasado, pues se acepta con mayor facilidad en el hogar. Luego también, por ejemplo, tener una mascota ofrece una especie como de terapia. Por ejemplo, el que los acaricien, el que los abracen, aporta tranquilidad, reduce la frecuencia cardíaca, el estrés, la ansiedad, la tensión, la depresión, los nervios, la ira, la tristeza y la sensación de soledad, que esto es lo más importante, por lo que se ha ido viendo que tener una mascota o un animalito de compañía es muy importante. Ha habido casos, se han hecho estudios en que en algunos momentos las personas adultas mayores que se medican por alguna situación pueden incluso reducir el uso de medicamentos, sobre todo en las cuestiones emocionales, al tener una mascota, porque dejan de estar como pensando en su padecimiento y de estarlo como alimentando por dedicarse a cuidar a su animalito de compañía. Aumenta ciertos factores, como decíamos al principio, como la alegría, como la atención,
mejora la presión arterial, reduce el colesterol y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares porque tienen como la motivación de hacer ejercicio, que en algunos casos ya muchas personas mayores pues no lo llegan a hacer, ¿no? Ayuda a personas incluso con problemas neurodivergentes como el autismo y mejora las relaciones sociales. Por ejemplo, entre las mascotas que más comúnmente se utilizan como animalitos de compañía, pues están los perros y los gatos. De estos se dice que es mejor tener a perritos porque ellos van a motivar por sus necesidades fisiológicas a que el adulto mayor tenga más movilidad. No es lo mismo un gato, por ejemplo, los gatos generalmente no se sacan a pasear, a los perritos los tienes que sacar 2 o 3 veces al día. Entonces, es por sus hábitos, pues van a ser mucho mejores. También dependiendo mucho de cuáles sean las condiciones de la vivienda de las personas adultas mayores, con quién convivan, el espacio con el que estén, pues depende porque obviamente ocupa mayor espacio un perrito que un gatito. Los perros ayudan a incentivar que la persona esté activa, como les decía, y si requieren cierta atención, pues van a hacer que el adulto mayor esté más motivado y más ocupado sobre todo. Los perros son más juguetones y sí requieren un poco más de cuidado. Entonces, también hay que ver, tienen que las personas adultas mayores que consideren tener un animalito de compañía, pues deben de tener en cuenta las características de cada raza, por ejemplo, que sea un perro obediente, sociable, dócil, tranquilo, fácil de adiestrar, pues entre mediano y pequeño, ¿no? Sin mucha actividad, porque si no, incluso pues puede provocar un accidente en ellos. Eh, existen ciertas razas que son específicas para animales de compañía y se dice, o por estudios que se han hecho, que los perros ayudan a trabajar principalmente 4 áreas eh, relacionadas con la salud de las personas mayores, como es la física, que ya decíamos, a través de los paseos que se tienen que hacer y de los juegos que se hagan con los perros, la cognitiva, porque ayudan a trabajar la memoria. Obviamente hay que estar al pendiente de su alimentación y de muchas cosas, y entonces esto permite que se desarrolle el área cognitiva, la emocional, porque las personas elevan su autoestima y se sienten acompañados, y la relacional o la social, porque pues al salir a pasear a los perritos, pues muchas veces conviven con otras personas que sacan a pasear y se relacionan con ellos. En cambio, aunque los gatos son muy recomendables, por ejemplo, para personas con movilidad, porque ellos son más quietecitos, eh, o personas con discapacidad, los gatos no requieren como tanto cuidado más que solo alimentarlos y limpiarles sus necesidades. Pero también hay estudios que han visto que los ronroneos ayudan a bajar las pulsaciones, o sea, si está uno muy acelerado, ayudan a bajar las pulsaciones, reducen el dolor muscular, sobre todo, y artrítico, por justamente como los gatitos son más como para estar cerca de la persona, muchas veces el estarlos acariciando, el calorcito que producen y todo eso, ayuda a que la persona esté moviendo sus manos, a que los tengan cerca. La vibración sonora que producen estimula la curación del tejido, principalmente en lesiones que afectan a músculos y tendones. Esto han hecho algunos estudios y es lo que se ha visto. En cuestión a los perros, algunos que se recomiendan es el Golden Retriever, el Labrador, el Yorkshire Terrier, el Cocker, el Bulldog francés, el Chihuahua, el Boston Terrier, el Schnauzer y el Bichon Frise.
entre otros, ¿no? Existen también razas de perros que son de asistencia y que están preparados para ayudar a personas, sobre todo cuando tienen algunas limitaciones o discapacidades, por ejemplo, como la vista o como el oído. Y estos perros, la característica que tienen es que son muy dóciles para aprender, no son agresivos, tienen buena reacción ante sonidos y señales, son inteligentes, afectivos, predecibles, empáticos y sociales. Eh, no tienen que ser específicamente de una raza determinada, solo que sí tienen que ser muy fáciles de adiestrar. Eh, para personas con discapacidad, existen lugares en donde se puede solicitar ya una mascota entrenada para sus cuidados. En el caso de ser solamente como un animalito de compañía, pues es cuestión de que la persona tome en cuenta eh, características específicas, como decíamos, que el tamaño sea el adecuado, que no sea un perro a lo mejor si no tiene mucha actividad física, que no sea un perro demasiado juguetón, que el espacio que sea el tamaño para el espacio adecuado, ¿no? Porque luego hay departamentos en donde viven unos perros enormes, ¿no? Entonces ocupa más espacio el perro y tienen que considerar que pues tienen que limpiar, tienen que bañarlo. Hoy en día ya existen muchas empresas o muchos lugares en donde los bañan, los van a incluso a cortarles su cabello y atender a domicilio. Y la verdad es que esto de los animalitos de compañía o mascotas ha sido toda una revolución porque pues antes yo llegué a ver cómo a las mascotas solo se les trataba como pues un animalito que estaba ahí, le daban de comer y se acabó. Hoy en día ya les ponen mucha más atención. En el caso de los adultos mayores, esto es muy, muy benéfico y muy recomendable, sobre todo si la persona adulta mayor vive sola, porque así tiene incluso esa compañía. Yo conozco personas que de repente dicen, no me estaré ya volviendo loca porque hablo con mi perro como si me entendiera. La realidad es que les sirve, ¿no? Estar dialogando con ellos. Digo, por supuesto, la mascota no les va a contestar, ni mucho menos, pero es una forma de que ellos no se sientan en soledad, ¿no? Entonces, son muy importantes, son muy recomendables, pero sí tienen que ser muy bien analizadas las características que debe de tener para que puedan verdaderamente tener la función de acompañamiento y de servicio, porque de otra manera se pueden volver una carga y entonces ya no cumplen con esa función. Yo he recomendado en varias ocasiones a algunas personas, pero no son los únicos, perros y gatos, por ejemplo, digo, también se puede tener otro tipo de animalitos de compañía, como peces, canarios, pericos. Aquí la cuestión es que ahí no ayudaría tanto como a la movilidad o a otras cuestiones, ¿no? Entonces, por eso la mejor recomendación casi siempre es un perrito, una mascota que sea un perrito. Y bueno, pues por mi parte es todo, Luigi. ¿Qué tal? Bueno, sí, sí, muy, muy importante realmente lo que pueden producir en favor de las personas mayores. Ahora, obviamente, como tú has dicho también sobre las razas, ¿no? Hay razas de perros Así es. que son Ujú. hiperactivos y otros que son más tranquilos. Ahora también, y hay también perros grandes, que son demasiado grandes, que también podrían ocasionar problemas por cuestión del espacio también, ¿no? Algo así. Pero acá hay una cuestión que tiene que ver también con la condición física de la persona mayor, ¿no? O sea, es decir, Así es. en qué condición está. Una persona puede tener una discapacidad leve, por ejemplo, que no requiere demasiada ayuda, ¿no? O sea, se apoyan en un bastón o tienen algún medio ante el cual puedan caminar con seguridad, ¿no? Dentro de su casa, por ejemplo. Y ahí es donde, desde el punto crucial que tú acabas de decir, que es muy importante el cuidado, pero
pero hay una cuestión también importante, la parte cognitiva. Me parece que la persona que está sola, eso de lo que tú acabas de decir, por ejemplo, de hablar con la mascota, puede parecer algo tonto, pero en realidad es importante, Así es. Ujú. y los psicólogos lo confirman, los Así es. psicólogos lo confirman. No es que una persona esté, digamos, loca porque habla con su perro o porque incluso hablas incluso hasta solo, por último. Claro. Ujú. A veces uno mismo se dice algo, ¿no? Entonces, eh, ¿hasta qué punto, hasta qué punto podría ser dable que una persona tenga una mascota tomando en cuenta, bueno, vamos a poner el caso de la persona mayor sola, ¿no? Vamos a Ujú. ponernos en el caso de la persona mayor sola. Si es una persona mayor sola, que no va a haber otra persona que lo asista en la casa, entonces ahí es donde digamos, la elección del perro va a ser crucial, ¿no es Así cierto? es. Por ejemplo, Sí. porque estamos hablando de perros principalmente porque que se adecúan más a la persona, tienen un contacto mayor, son más cariñosos, y los gatos más bien son un poco más, pero depende también de la raza, ¿no? Depende de Así la es. raza del gato. Ojo, hay gatos que son bien tranquilos y les encanta que los arrullen y que los acaricien, ¿no? Hay de todo tipo también. Y, y, ¿qué es lo que dicen, por ejemplo, los psicogerontólogos sobre esto en sí? ¿Qué tan beneficioso es? O sea, ¿hasta qué punto logra un beneficio efectivo sobre la persona mayor? Sobre todo la persona mayor sola, ¿no? En ese caso. Es mucho el beneficio, Luigi, por todo esto que acabamos de mencionar, esta Ujú, parte de no sentirse solo, ¿no? Emocionalmente es mucho el beneficio. Después, esta parte de la cognición, pero fíjate que ahorita que decías de hablar sí. incluso solo, hay Ujú, personas que a lo mejor no, su gusto por los animales no es tanto, porque ujú. implica también cuidados, implica Ajá, responsabilidades y todo esto. sí, sí. Hay personas que entonces o no tienen el espacio suficiente para poder tener una mascota. ¿Y sabes qué he Ujú, encontrado yo en mis pacientes? Que ujú, tienen plantas, tienen muchas plantas y ujú, hablan con las plantas y las cuidan, o sea, les dan atención, las riegan y les hablan. Hay hasta quien les canta a sus plantas y eso también es muy benéfico porque finalmente estamos hablando de seres vivos que de alguna forma van a transmitir una sensación o una emoción a la persona, sobre todo como dices, que vive sola, ¿no? ujú, Entonces, claro. eso es muy importante. Y por otro lado está la parte ocupacional. Cualquiera que sea la actividad a la que le dediquen algo de tiempo en el día, es muy benéfica, ya sea cuidar plantas, ya sea cuidar un jardín, ya sea tener una mascota, porque finalmente tienen una ocupación, que eso muchas veces es lo que les hace falta, ¿no? Están sin hacer mucho y eso es lo que los va de alguna forma deteriorando. No es tanto como el no tener con quién hablar o cosas así, sino es el no tener que hacer, no tener en qué pensar, no tener en qué activarse. Entonces, pues yo Ujú, recomiendo plantas o pues recomiendo animalitos, ¿no? perfecto. A ver el comentario de Elda. Elda. Los micrófonos, ¿verdad? Que están cerrados, ¿verdad? 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 Y ahora sí. Abre tu micrófono, Elda. Ya están abiertos los micrófonos. Listo. Buenas Ya, noches ya con está. todos. Es bien Ujú, cierto lo que nos menciona Judy, ¿no? Sobre los múltiples beneficios que dan las mascotas, ¿no? En este caso los perros, los gatos y también otros animalitos que pueden ser pericos, pueden ser otro tipo de animalitos que pueden domesticar, ¿no? Y que no causen daño a la persona mayor. Que la persona mayor, por ejemplo, no sufre de alergias también. Entonces hay que tener cuidado Claro. también en ujú, eso. Entonces, así como dan los beneficios mencionados ya, ¿no? También a la persona mayor va a hacer que tenga sentido, digamos, un propósito. Le va a dar un propósito cada día cuando tiene una ajá, mascota, ¿no?
está sola porque justo ya hay pérdidas, sabemos, ¿no? De la pareja, el nido vacío, etcétera. Entonces la persona va a tener en qué centrarse también, aparte de sus actividades básicas de su vida diaria, por supuesto. Eh, como se amistan, se encariñan tanto con su mascota, como decía Judith, que empiezan a hablar con la mascota también, ¿no? Entonces, eh, todos esos sentimientos de repente de soledad que pueden ir teniendo o ese deseo de aislarse de repente, ¿no? De su entorno, va a hacer que la mascota va a hacer que la persona mayor tome mayor interés, ¿no? Y en realizar este apoyo a su mascota, salir con su mascota, le va a ayudar también a socializar si es una persona tímida, porque de repente otra persona le va a encontrar en el parque con otra mascota, entonces se va a poner a conversar de repente de lo que, no sé, de la historia de cada una, de cada mascota, ¿no? Y van a conocer también otras personas nuevas. También muchas veces las personas mayores a veces se vuelven por esa misma soledad o por ese mismo distanciamiento que toman después de la jubilación, a veces tienen conductas un poco apáticas, agresivas, también en eso va a influir, ¿no? Esa conducta, esos problemas de comportamiento ir mejorando también en la persona mayor, sobre todo también cuando ya hay un inicio, ¿no? Dentro de lo que podría ser una demencia, una posible demencia, ¿no? Entonces, eso le va a ayudar a ir adaptándose también a ese entorno, a ese nuevo proceso de su envejecimiento, ¿no? A esa etapa de vejez. Eh, También, como decíamos, va a atenuar, ¿no? Va a bajar en sí también ese dolor que siente por la pérdida de repente de alguien querido dentro de la casa, ¿no? De igual manera, también hay que tomar en cuenta que cuando pierden las personas mayores también a sus mascotas, también hay un problema que luego para reemplazar esa mascota que han tenido, ¿no? Se han acostumbrado tanto que esa separación la viven como si fuera alguien de la familia, ¿no? Sí, pues, Entonces sí. también va a causar en ellos, ¿no? De esa ruptura, de esa separación, va a ser muy fuerte. Entonces también, eso también la familia tiene que estar atenta, ¿no? Para poder esto tomar también las medidas necesarias para que la persona mayor consiga otra mascotita para que la persona mayor pueda resarcir en algo esa pérdida, ¿no? Y evitar que la persona mayor de repente tienda a enfermarse, porque se tienden a enfermar cuando hay la pérdida de su mascota. Ojo. Otra cosa también que va a influir es en la economía, tanto de la familia como de la persona mayor, porque como decía Judy, cuando ya tienen un proyecto, cuando ya tienen una responsabilidad, un compromiso de ver a su mascota, ¿no? O sus flores, qué sé yo, cualquier otra actividad, la persona mayor esto va a mantener un buen estado de salud también. Por lo tanto, también ya la economía en gastos médicos o en asistencia médica de repente va a ir disminuyendo también. Bien. Bueno, Judith, Sí, bueno, vamos a... es por eso que es muy recomendable. Y tiene razón, Elda, cuando llega a fallecer la mascota, hay un duelo finalmente, ¿no? Hay una pérdida y se tiene que trabajar muchas veces el duelo, pero obviamente esto tiene que ser como algo muy, muy consciente, tanto de las personas mayores como de las familias, porque bueno, pues sabemos que cualquier ser vivo llega al término de su vida, pero no deja de tener finalmente muchos beneficios el tener una mascota, porque sí hay gente que se detiene, muchas veces yo sí he oído que dice, no, porque luego se me vaya a morir y qué voy a hacer. Pues bueno, o sea, es enfrentar como ese tipo de situaciones, ¿no? También aprender, si nunca lo han vivido, aprender a enfrentarlo. Mira, acá yo voy a poner un ejemplo también de algo bueno, yo he vivido esto. Ujú, Mi padre, por ejemplo, tenía su mascota, su querida, ¿no? Que se llamaba ujú, Beethoven, un perrito muy simpático, todo. Y siempre salía a hacer o sea, cuando salía al parque y caminaban varias cuadras, así que tenía actividad física, por decirlo así, adecuada a su edad, o sea, sus paseos todo el tiempo con el perrito, que generaba mucha energía y todo eso. O sea, ese es el tema también contagia los perritos, ¿no? Los animalitos. Entonces, pero el problema ocurrió cuando falleció, ¿no? Al fallecer, entonces, dejó de tener esa actividad física.
¿no? Entonces ya no se ocupaba de las compras, la compra la hacía otra persona. Entonces todo esto generó una alteración verdaderamente de la salud de la persona. Y esto para que vean qué importante es el perro también, no solamente en casa, sino también en la calle. ¿Ves? Así es, Porque sí. motiva a que la persona mayor también salga a hacer un poco de actividad física caminando, ¿no? Simplemente Claro. caminando. Y con la energía del perro hace que uno se contagie un poco de eso y se motive más a moverse, a estar ahí. Y eso es bien importante, sobre todo cuando hay una relación de cariño ya muy claro con la mascota, ¿no? Claro, Y por eso, y otra cosa más, ¿no? Que también el hecho de que la persona mayor se responsabilice por el animal es un motivo más para vivir, ¿no? Es como así decir, es. como algo que ayuda a la persona dándole algo más de motivación, ¿no? Es decir, es mi perro que depende de mí, que yo lo cuido y es todo algo que es entrañable, ¿no? O sea, que se forma una relación que también, y lógicamente hay que decir la verdad, hemos visto también, lamentablemente, cuando muere el perro también puede haber consecuencias también, ¿no? O Claro, sea, sí. puede haber consecuencias siempre y cuando la persona no se deprima y de repente puede tener otra mascota, no sé, hay tantas posibilidades ahí, pero que hay que pensar que ahora, cuando hablamos, por ejemplo, con personas con discapacidad, hay diversos tipos de discapacidad, obviamente, ¿no? Así es. Son muy distintos tipos de discapacidad, algunas de que son leves y que por lo tanto no representan mayor peligro dentro de la casa, al menos dentro de la casa, donde de repente ya sabe por dónde transita con seguridad y no hay ningún problema, pero el problema es en la calle, ¿no? El problema es en la Ujú. calle porque ahí ya no hay la seguridad, las veredas son inseguras, se da un traspié y puede caer, y más que sobre todo que las mascotas son ágiles, movidas. Hay perros que, digamos que sacar a pasear el perro es beneficioso, definitivamente, Claro. Ujú. pero la persona tiene que estar por lo menos no tener problemas de discapacidad, definitivamente, no tener problemas de discapacidad, para poder tener este beneficio que podemos decir adicional de la compañía de una mascota. Ahora, siempre hablamos de perros porque generalmente se considera pues que el perro es más cariñoso y siempre está con su amo y su ama. Y entonces, y el gato no tanto, el gato es más independiente, ¿no? Cuando quiere sale, pero si a las personas les gustan los gatos, yo creo que también es una alternativa. Y claro que los gatos como digo yo, son más independientes, pues normalmente, no sé, Sí, no no requieren no tanta esperan, atención. no, pues no requieren tanta atención, se van, pero todo depende también del gato, pues en sí, ¿no? Así es, Yo así sé que es. hay Sí, razas que sí se... Entonces me he puesto a pensar que el perro, aparte de la cuestión del tema cognitivo, porque el cuidado de la persona, porque al no estar totalmente solo y motiva y todo eso es beneficioso, incluso puede también activar a la persona físicamente por el hecho de sacarlo a pasear, por ejemplo, a su mascota. así es, Entonces, así es. sí hay bastante beneficio. Y Sí, simplemente pues, puede haber también discapacidad, pero ojo, también hay problemas a veces de discapacidad visual leve, que puede haber, también hay problemas, ¿no? Hay que ver también y tal vez un perro que no sea muy grande, como tú, creo que tú lo mencionaste, ¿no? O, Por o lo mismo, también de mayor, tipo porque la persona auditivo. en lo que es el tamaño también, la persona mayor físicamente también está capacitada para poder tener el manejo de repente Sí, del pues, tamaño del claro, perro y una más. pero que si se beneficia, definitivamente sí, mucho. definitivamente sí, 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 Incluso definitivamente. como seguridad, Ujú, yo creo que los animalitos tienen la capacidad, sobre todo los perros, como dices, por ujú. ejemplo, si algo le llega a pasar al adulto mayor, el perro avisa, ¿no? O sea, con sus Sí, ladridos, sí, con sí, Son su sí, comportamiento. Entonces, eso sí, también
eso también ayuda, porque muchas personas que viven solas a veces tienen accidentes, se caen y tarda mucho tiempo antes de que alguien pueda auxiliarlos. Entonces, con un perrito, por ejemplo, pueden tener esa ventaja de que gracias al comportamiento del perrito los puedan auxiliar más pronto, ¿no? O en la misma calle yendo a pasear con ellos, si algo le pasa a la persona mayor, pues es más fácil que el perro llame la atención para que lo puedan auxiliar. Entonces, la verdad es que sí son muchas las ventajas de tener una mascota, específicamente un perrito, ¿no? Que como bien dices, Luigi, motiva y es un sentido de vida para muchas personas mayores. Sí, ajá, eso. Sí, sí, hay bastante, pero de todas maneras, como yo decía, siempre la condición física de la persona mayor es la que de alguna manera da más oportunidades o otras no tanto, ¿no? O sea, Claro, sí, porque, por ejemplo, las aves no es adecuado que las aves estén encerradas en una jaula, ¿no? Ahora, claro, en el caso de los loritos, bueno, los loritos sí, a veces que ya están bien engreídos, no necesitan estar enjaulados, así ya es. están, sí, están con su amo y también lo acompañan, ¿no? Pero son otro tipo de alternativas que cada vez que la persona recibe. Ahora, esta, este beneficio que nosotros estamos analizando en favor de las personas mayores, hay que tomar en cuenta que las edades también, ¿no es cierto? O sea, las Claro, edades o la condición física de la persona. Por ejemplo, una persona de repente que recién tiene 60 y tantos años, de repente va a querer un perro más ágil y movido y todo lo demás, ¿no? Y mientras que claro, los otros más bien quieren una mascotita tranquila, ya eso depende de la edad, depende de más que de la edad, de la condición de salud que tiene la persona. O sea, así es. en qué situación se encuentra su salud, si tiene artrosis, si tiene alguna enfermedad de riesgo o algo. Y ahí, pues, definitivamente, este tema de la soledad no deseada, por ejemplo, que tanto se habla hoy en día, podría paliar ese tema un poquito, ¿no? Así es, sí. Porque, claro, ese tema también de la soledad no deseada, pero también hay que decir que eh, eso no va a reemplazar obviamente a una persona, pero sí ayuda, definitivamente sí hay una ayuda, ya está comprobado y esto lo dicen los psicólogos también, ¿ah? Que Así es es, sí. sí, muy positivo. ¿Algo más, algo más que agregar, Elda? Bueno, como tú decías esto, para tener también una mascota hay que tomar en cuenta también ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo el Ujú. tamaño de tu casa en donde vas a tener, digamos, la mascota, el tamaño de tu casa y el tamaño de la mascota. Y si vas a tener Ah, si claro. va a Ujú, tener el tiempo también, digamos, determinado para poder ofrecer ese cuidado a su mascota, ¿no? ujú. También otro es la economía, porque no solo es tener el perro, porque también hay que hacerle su control con el veterinario, también para Mm, evitar alguna enfermedad en el así es. animalito. También hay que ver también que Ujú, tenga esa economía, ¿no? Para poder ujú, digamos, periódicamente a su mascotita al veterinario, ¿no? Y si va a ujú. adoptar de repente que cachorritos hay que acordarse que no va a quedar en ese tamaño, va a crecer, entonces hay que ver qué racita es de repente para no la voy a derribar a la persona mayor, entonces en vez de Ah, ser un sí, beneficio Sí, claro. a la Sí, persona mayor. hay una Y responsabilidad, ¿no? También, yo creo que la persona mayor se siente bien de que alguien dependa también de él, así ¿no? O es, sí. sea, que sí, se siente Exactamente, también sí, bien que sí. ese perrito es mi responsabilidad. Entonces se siente también fuerte, se siente que, ¿no? Que tiene alguien Claro, a quien cuidar también. Eso también es importante. Sobre todo cuando ahora ya no hay esos hogares grandes, las familias grandes, con niños corriendo por acá y por allá, ya no existen ya. Cada vez los hogares son pequeños y ya se han separado prácticamente, están separados de los abuelos. Entonces, todo este cambio, esta transformación de la sociedad genera mucho más soledad, es verdad, en las personas. Y ahí, de alguna manera, estas mascotas contribuyen para que el bienestar y sobre todo para motivar un poco más.
a la persona a seguir viviendo, porque también esa responsabilidad los motiva. Es decir, yo tengo acá mi perrito que lo quiero mucho y está bajo mi cuidado, ¿no? Está bajo mi responsabilidad. Eso también es importante. Por todo ello tiene que ¿Estás bien? tener en cuenta la salud de su ¿Estás bien? mascota. Te Todo oigo ello tiene un que tener ruido, vacunas como que y alguien se con cayó. todas las necesidades que podría tener la mascotita, ¿no? Como dices, se hace responsable de la mascota. Entonces la persona mayor tiene que, sobre todo, gustar de querer tener su mascota, No, ¿no? Tampoco no se le puede obligar a la persona mayor a que tenga una mascota. Tiene que Ah, querer la no, persona claro, mayor tener una lógico. mascota. Hay Gustar de personas que animales. nunca le han gustado tener animales y ya no Gustan le va a... animales, Ujú. no lo va a hacer de repente a esa Claro, edad. De ujú, repente debe haber otro tipo de, ¿no? de así es. compañía, ¿no? Para la persona. A ver, me gustaría ver si hay alguien del público quiere comentar algo, se me sería bueno. ¿Ah? Ah, no, no, me refiero al público. A ver, de repente alguien quiere comentar algo, puede escribir algo en el chat, o quiere tomar el uso de la palabra, de repente quiere aportar algo también a la reunión. Sería interesante en todo caso, porque como ustedes ya han visto, todos los efectos positivos que puede tener una mascota, y son importantes, por supuesto que sí. Y sobre todo con las personas mayores que tienen mayor edad, probablemente sean más beneficiados por ello también. claro, sí. Las personas mayores, los que tienen mayor edad. Sí. Bueno, como ya no vamos Ahora, en México, aquí en México, Luigi, fíjate que hay sí, lugares, por ejemplo, jardines, parques que hay en muchas colonias todavía, parques muy grandes, sí, los han dividido ajá, en sección para niños, en sección para personas, digamos, ya de una edad, de cierta edad en adelante, y ujú. una sección para que las personas lleven ahí a sus perros a jugar, a estar. Ahí a veces hay Ah, qué entrenadores bueno. y todo esto. Y esto de alguna forma ayuda porque, como decía Elda, de pronto la sociabilidad de una persona muchas veces depende de los perritos, ¿no? O sea, se encuentra ahí Ajá, con gente con la que puede convivir, con la que puede estar, y entonces favorece justo a esta convivencia, a no sentirse solo, bueno, tener un rato de compañía, ¿no? Si bien no todo el tiempo, pues cuando menos un rato ya está. Llegan incluso a compartir, ya a ponerse de acuerdo para llevar a sus mascotas a cierta hora, a que jueguen, a todo esto. Entonces, yo creo que son cosas que se pueden aprovechar ujú. y que son muy benéficas finalmente. Así es. Bueno, entonces ya estamos llegando a los minutos finales. Quiero también que, digamos, invitarlos para que continúen con las actividades de la Central Gerontológica Internacional. Ya sabes que el día de mañana vamos a tener también un tema muy interesante dentro del programa gerontológicos. A ver, vamos a ver los detalles del asunto que vamos a desarrollar mañana con Elda. Ajá, acá también hay saludos. Buenas noches, soy de Argentina, estudiando una maestría de Derecho en la Vejez con la doctora Isolina Dabove. Interesante, mi tesis trata sobre intervenciones asistidas con animales. Ah, mira, ve qué bien. Como recuperación de la autonomía, claro. Y la salud de las personas mayores institucionalizadas. Es una muy buena información. Te Claro, agradecemos y también, te fíjate agradecemos, Patricia. Luigi, que ahorita que lo mencionó ella, la Sí, gente que vive en el campo, que tiene a sus animalitos, sí. sus caballos o sus gallinas, justamente puedes ver que son personas muy independientes, muy autónomas, ¿no? En el campo encontramos mucho más gente autónoma que en la ciudad, sí, más saludable, exactamente. Ujú. Ujú. Muy bien, entonces el día de mañana a las 6:45 de la tarde, el programa gerontológico abordará el tema, ¿qué imágenes aparecen? Un tema de reflexión primero, ¿no? Que es, un ratito, ya. Ajá, ¿qué imágenes aparecen en ti cuando piensas en personas mayores?
Es un tema de reflexión muy interesante y dice, y también un verdadero enfoque preventivo para la gerontología. Muchas veces los temas se abordan de una manera muy sesgada y es necesario comenzar a ver un poco más allá. Y eso es lo que vamos a ver mañana cuando hablemos de un verdadero enfoque preventivo para la gerontología. Es decir, no solamente es la atención en las personas mayores, sino también en el proceso de envejecimiento de todos, en lo que implica también unas políticas públicas que tienen que ver también con la educación y la formación temprana. Y yo creo que esa es la manera de tener un enfoque preventivo para la gerontología. De eso es un tema que vamos a poder conversar el día de mañana a partir de 6:45 hora de Perú, ojo, ¿ya? Y también ya tenemos programado el 21 de septiembre, el 21 tenemos una gran jornada de la actividad académica de la red internacional número 1, ya que vamos a ver una variedad de temas muy importantes en una gran jornada que vamos a realizar el sábado 21 de septiembre y posteriormente, el 23, en la próxima actividad de vanguardia gerontológica, vamos a ver el tema de la edad biológica y la edad cronológica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Y analizar también el tema de si es que se reduce la edad biológica, ¿qué significa realmente, ¿no? ¿Qué significa reducir la edad biológica en una persona? Estos son temas que a veces no se abordan porque a veces la gente nos enfocamos mucho en la parte psicosocial, pero dejamos de lado estos temas biológicos que tienen una gran importancia verdaderamente. Y la van a tener mucho más también en el futuro. Así que, por ahora, entonces nos despedimos y ya saben, pueden, todo lo que ustedes quieran para poder entrar a la Central Gerontológica Internacional, están todos invitados, ¿no? Y bueno, se pueden comunicar conmigo en el teléfono 988 178678, 988 178678, anteponiendo el código de Perú, que es 51, ¿correcto? Entonces, ahora sí nos despedimos y hasta el día de mañana. Gracias, Luigi. Hasta luego. Buenas noches a todos. Sí.